Una molécula importante para este proceso son las proteínas G. Entonces los receptores acoplados a proteínas G, estos llegan a emitir señales mediante un acoplamiento con las proteínas G heterotriméricas intracelulares. Entonces podemos observar en el primer panel, que vendría siendo este aspecto, donde observamos los receptores acoplados a las proteínas G, como vendría siendo un fragmento de metionina, leucina y fenilalanina, y los receptores de quimiosinas que señalan a través de las proteínas de unión a GTP, conocidas como proteínas G heterotriméricas. En el estado inactivo, la subunidad alfa de las proteínas G se unen al PIF y esto se asocia con las unidades beta y gamma. Y entonces lo que podemos observar aquí en el segundo panel, que la unión de un ligando al receptor induce un cambio conformacional que permite que el receptor interactúe con la proteína G, lo que resulta en el desplazamiento del GDP y la unión de GTP por la subunidad alfa. Y entonces en el tercer panel o en la tercera imagen podemos observar que la unión del GTP desencadena la disociación de la proteína G en la subunidad alfa y la subunidad beta y gamma, cada una de las cuales puede activar a otras proteínas en la cara interna de la membrana celular. En el caso de la señalización por este fragmento de metionina, leucina y fenilalanina, en macrófagos y neutrófilos, la subunidad alfa de la proteína G activada activa indirectamente la GTP-asas RAC y RO, mientras que la subunidad beta y gamma activa indirectamente a la GTP-asa CDC42. Las acciones de estas proteínas resultan en el ensamblaje de NADPH oxidasa, lo que resulta de un estallido respiratorio, un breve brote en el consumo de oxígeno que conduce a la producción de especies reactivas de oxígeno. La señalización de quimiosinas actúa por una vía similar y activa la quimiotaxis, que es el proceso por el cual una célula migra hacia la fuente de quimiosina. Por último, podemos observar que la respuesta activada cesa cuando la actividad intrínseca de GTPasa de la subunidad alfa hidroliza GTP a GDP y las subunidades alfa y beta gamma se vuelven a asociar. Entonces, la tasa intrínseca de hidrólisis de GTP por las subunidades alfa es relativamente lenta y la señalización está regulada por proteínas activadoras de GTPase adicionales que aquí no se pueden mostrar y que estos aceleran la tasa de hidrólisis de la GTP. Entonces podemos observar que el estallido respiratorio microbicida en los fagocitos se inicia por el ensamblaje inducido por la activación fagocítica del NADPH. Entonces podemos mirar en esta diapositiva que los neutrófilos están altamente especializados para la absorción y eliminación de patógenos y contienen varios tipos de gránulos citoplasmáticos como los primarios y secundarios, y estos gránulos contienen péptidos amicrobianos y enzimas. Pero podemos seguir estudiando otras imágenes donde los neutrófilos en reposo, las subunidades del citocromo B558 que vendrían por unas subunidades de glicoproteínas de 91 y un péptido 22 de la NADPH oxidasa. Estas se localizan en la membrana plasmática. Los otros componentes de la oxidasa P40, P47 y P67 se encuentran en el citosol. Esta señalización por los receptores de fagocíticos y por receptores de los fragmentos metionina, leucina y fenilalanina, o también la C5A, que lo estudiamos en el sistema de complemento, sinergiza para activar el RAC e inducir el ensamblaje de la NADPH oxidasa completa y activa en la membrana del fagolisosoma que se ha formado por la fusión del fagosoma y lisosomas con gránulos primarios y secundarios. Entonces podemos observar en la última parte de la imagen que la NADPH oxidasa activa transfiere los electrones
de NADPH al oxígeno molecular, formando lo que es el ion superóxido y otros radicales libres de oxígeno en la luz del fagolisosoma. Tenemos que los iones de potasio e hidrógeno se introducen en el fagolisosoma para neutralizar el ion superóxido cargado, y esto aumenta la acidificación de la vesícula. Esta acidificación disocia las enzimas granulares como la catepsina G y la elastasa, que la vemos de color amarillo, de su matriz de proteoglicanos, lo que lleva a su escisión y activación por proteasas lisosomales. El oxígeno es convertido por la superóxido dismutasa en peróxido de hidrógeno, que puede matar a los microorganismos y puede ser convertido por mieloperoxidasa, una enzima que contiene hemo, en hipoclorito microbicida y por reacción química con iones ferrosos al radical hidroxilo. Podemos observar una micrografía de un microscopio electrónico de unos neutrófilos donde podemos seguir estudiando que estos se utilizan en el estallido respiratorio descrito anteriormente para poder responder de manera temprana a la infección. Los neutrófilos no son células residentes en tejidos y estos necesitan ser reclutados. Entonces su función principal es ingerir y matar microorganismos, pero también producen citoquinas y mediadores lipídicos que promueven y orquestan la respuesta inflamatoria. Aunque los neutrófilos están eventualmente presentes en cantidades mucho mayores que los macrófagos, en algunos tipos de infección aguda son de corta duración, muriendo poco después de haber logrado una ronda de fagocitosis y haber agotado sus gránulos primarios y secundarios. Los neutrófilos muertos y moribundos son un componente importante del pus que se forma en abscesos y en heridas infectadas por ciertas bacterias capsuladas extracelulares como lo son streptococos, que de alguna manera, por eso viene el nombre de la especie, Streptococcus pyogenes, que de alguna manera significa formador de pus, o lo que es las infecciones piógenes, que también pueden ser por estafilococos. Para esto es importante reconocer el patógeno y ver todo el daño que se puede llegar a provocar por algunos microorganismos y que esto inicia la respuesta inflamatoria, que también ya lo hemos venido estudiando por la cuestión del complemento, pero como los macrófagos llegan a producir citoquinas o citocinas y quimiosinas, las cuales van a aumentar lo que es el movimiento o la migración de otros leucocitos hacia el sitio de infección, pero también se llegará a provocar lo que es la formación de algunos coágulos donde se está llevando a cabo la migración de los leucocitos hacia la infección. Es importante mencionar que los monocitos pueden producir varias citoquinas proinflamatorias, pero se distinguen de los macrófagos por su falta de expresión de un receptor que está acoplado a la proteína G de adhesión E1, componente llamado F480. Los monocitos también son capaces de dar lugar a células dendríticas en los tejidos, dependiendo de las señales que reciben de su entorno. Y en las últimas etapas de la inflamación, otros leucocitos como los eosinófilos y los linfocitos también entran en el sitio de infección. Para esto es importante mencionar algunos mediadores lipídicos de inflamación como son las prostaglandinas, los leucotrienos y el factor de activación de plaquetas, ya que los macrófagos y los neutrófilos secretan estos mediadores lipídicos de inflamación que se producen rápidamente por vías enzimáticas que degradan los fosfolípidos de la membrana. Sus acciones son seguidas por las de las quimiosinas y citoquinas, que son sintetizadas y secretadas por macrófagos y monocitos inflamatorios en respuesta a patógenos. El factor de necrosis tumoral de citocinas alfa, o también conocido como TNF, también por sus siglas en inglés, este vendría siendo un potente activador de las células endoteliales.